Bien, que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Es un tanto extraño todo esto. La verdad que no tengo comunicación con el exterior, así que si alguien me está escribiendo o enviando WhatsApp, la verdad que no los puedo ver. Hace bastante tiempo comenzamos a experimentar esta nueva forma de predicar el Evangelio de Dios por las circunstancias que se parecen mucho a lo que hoy día o esta semana especialmente hemos tenido que vivir. Circunstancias en donde no podíamos reunirnos porque había una pandemia desatada en el mundo, enfermedad que no podía ser controlada y que gubernamentalmente existía la prohibición de reunirse en cualquier lugar. Y eso afectaba también a las iglesias y por ende nos afectaba a nosotros. Bueno, fue así que con mucho esfuerzo comenzamos a predicar en ese entonces, acompañado por uno o dos hermanos quienes nos ayudaban en este proceso. Hoy día, luego de bastantes meses que ya hemos retornado a la normalidad, entre comillas, volvemos a encerrarnos o volvemos a estar solitos. En este caso yo me siento acompañado por mi Señor, pero sin que alguien esté allí controlando los equipos o ya sea el volumen. De hecho, no sé si en este momento ustedes me estarán escuchando o no. La verdad es que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esto sea así, se pueda llevar a cabo con la mayor normalidad posible. Amén. Así que vamos a comenzar dando gracias al Señor, orando. Ustedes pueden ver, estoy sentado en un escritorio, detrás de mí dos hermosas banderas que representan muchas cosas importantes para nuestra vida. El altar, es donde entregamos habitualmente el mensaje, la palabra de Dios. Así que no sé si habrán conectados o no, pero vamos a pedirle a este maravilloso Señor de que nos acompañe en esta jornada. Amén. Amén. Oramos al Señor. Eterno y soberano Dios, infinito en amor y gran misericordia, en esta hora nos presentamos delante de ti con toda la mayor honestidad posible, Señor, que puede existir dentro de nuestro ser, con nuestros temores, con nuestros aciertos y también con aquellos desaciertos que a veces, Señor, están ligados a nuestra vida. Nos presentamos delante del único, eterno y soberano Dios, el creador de todas las cosas y por quien se fueron establecidas todas las cosas. Bendito Señor, te suplicamos en esta mañana, Señor, de bastante frío, Señor, de mucho viento, que tú nos acompañes, que puedas estar allí sentado junto a la mesa de tus hijos o en el trabajo de tus hijos, que puedas estar en la locomoción, en donde quiera que tus hijos estén y puedan compartir este servicio, Señor. Entonces allí te rogamos que puedas estar con tu presencia, con aquella maravillosa presencia que nos levanta nuestro ánimo, que nos da energía y nos dota de poder, Señor, para poder aprender y hacer cosas, Señor, que realmente muchas veces no están en nuestras manos poder hacerlas. Sin embargo, tú nos has dicho que cosas maravillosas que ojo no vio y que oído no oyó son aquellas cosas, Señor, que nosotros haremos y oiremos. Gracias te doy por la vida, por la salud,
Gracias te doy por las buenas noticias que han llegado, Señor, estas últimas horas con respecto a la salud de tus hijos. Gracias te doy por la tranquilidad, la paz que tú colocas en cada hogar, la esperanza, Señor, que colocas allí donde están tus hijos, de saber, Señor, de que a pesar de que tu palabra dice que no vienen tiempos mejores, pero tus hijos no verán la corrupción. Creemos aquello. Creemos de que tú, Señor, nos resguardas, nos proteges, Señor, y que a veces permites que la enfermedad nos alcance o que cosas no agradables, Señor, puedan suceder tanto en nuestra vida como alrededor. Pero sabemos que tú, quien permites todas las cosas, también nunca dejarás que nuestra alma sea quebrantada, Señor, al extremo de perderse en el camino. Te amamos, te alabamos y te bendecimos tu santo nombre por ser nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor. Y por enviar a tu Hijo, Yeshua, nuestro Señor, a entregarnos y abrirnos el camino de regreso a ti. Gracias te damos y te pedimos, Señor, humildemente, que nos acompañes en esta jornada a través del dulce nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Él nos dé la capacidad y también la oportunidad de poder en esta mañana bendecir su santo nombre y alabarle. Amén. La verdad es que trato de buscarlo aquí, no lo puedo hallar. No sé si estoy transmitiendo o no. No lo sé. En fin, vamos a ver. No, me metí mal. Denme un segundito a ver si arreglamos esto. Aquí. A ver. Me parece que todavía no aparece esto. Denme un segundo, vamos a ver qué es lo que está pasando con la cámara. Bueno, a mi entender, creo que se está grabando y creo que se está transmitiendo. De vuelvo a reiterar, no tengo cómo porque mi teléfono es el que está siendo utilizado como cámara. Ahí me vienen a avisar. Dígame. Está bien, ya. Ok. Entonces, que el Señor nos ayude, nos bendiga. Amén. Ustedes, si quieren, pueden, hermanos, enviar sus solicitudes de oración. El problema es que yo no las voy a poder ver. Voy a tratar de entrar de nuevo aquí a esto. Pueden enviar sus peticiones de oración y nosotros de igual manera vamos a estar orando al Señor para que Él obre en prodigios y milagros en favor de su pueblo. Amén. Ya, ahí parece que está. Que el Señor nos bendiga. Hoy día vamos a hablar, amados, de algo muy esencial. Ahí puedo ver, ya, gloria a Dios. Ahí se arregló. De algo muy esencial para nosotros que tiene que ver con el bautismo. Tal vez no muchos lo sepan, pero ya inclusive tenemos algunos candidatos para bautizarse este próximo año, en el mes de enero, tal como sucediera hace algunos meses atrás con un par de hermanos que hoy día son parte de nuestra congregación
y que experimentaron en sus vidas esto tan maravilloso que tiene que ver con un paso importante en la vida del hombre como de la mujer. Hoy día no es la excepción. Yo les he dicho cuando estamos acá de que cuando me corresponde un servicio, a veces el Señor de alguna manera toca mi vida, no permitiéndome el sueño, mostrándome diversos mensajes, hablándome de alguna u otra manera. Y esta no fue la excepción. Desde las 4 y algo de la mañana que estoy despierto, dormitando. De hecho, me duché a las 6 de la mañana. Y quiero que el Señor sea quien obre en cada una de nuestras vidas. Quiero sentirme que soy un hombre que está entregado en las manos del Señor, en su voluntad, y que permito que el amor de Dios y que principalmente su palabra sea la que nos dirija. Porque muchas veces hemos intentado nosotros hacer que sea nuestra voluntad la que se establece, o que aquellas cosas que nosotros hemos aprendido y que a pesar de que hoy día entendemos de que están mal, nosotros insistimos en tratar de que se sigan haciendo. Entonces, estamos frente a esa disyuntiva, estamos frente a esa espada y contra la pared. Por un lado, el Señor nos pide que hagamos su voluntad, y por otro lado nosotros pretendemos de que sea nuestra voluntad la que prevalezca. Entonces, hoy día usted y yo tenemos esa misma paradoja. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Frente a cualquier cosa, no solamente al tema que vamos hoy día a conversar. Porque es como cuando uno está en el trabajo, usted quiere hacer algo porque encuentra que está bien, pero su empleador le pide que haga algo totalmente distinto. En este caso, nosotros, no por maldad, no por dolo, sino que porque fuimos enseñados de una manera, pretendemos de que nuestra enseñanza, aquella que recibimos sin maldad, sin nada turbio detrás de esa enseñanza, sino que ellos, los que nos enseñaron, también recibieron la enseñanza de esa forma. Nosotros hoy día insistamos en entregar algo que conscientemente sabemos que está equivocado. Pues bien, usted puede ir participando allí, interactuando con nosotros. Digo nosotros porque no me siento solo acá, creo que el Señor está conmigo, así que también como está con usted ahí en su hogar. Alguno de ustedes podrá estar disfrutando su desayuno, ¿verdad? Alguno de ustedes tal vez les tocó trabajar y está con su teléfono y su audífono ahí escuchando atentamente. Alguno irá de viaje, aprovechando este fin de semana largo, no sabemos. Alguno estará preparando sus máscaras y disfraces para celebrar Halloween. Que eso no acontezca ni ocurra jamás. Amén. Sino que seamos capaces de entender que si somos plantío de Dios, de Jehová, de Yahweh, si somos ovejas de su prado, entonces, ¿qué relación tiene las tinieblas con la luz o la oscuridad con la luz? ¿Qué relación tendría mi vida con cosas que me alejan o me apartan de Dios? Son cosas que son importantes preguntarnos, hermanos, porque a veces nosotros cometemos la infracción o el pecado, porque el pecado es la infracción a la palabra. Cometemos el error de creer de que son insignificantes. No, si es para divertirme solamente, o
o es una cosa poca. Y la verdad es que cuando nosotros ofendemos a Dios con nuestra acción, también Dios se está alejando de nosotros. Pero hay un momento en que nosotros necesitamos de Él. ¿Cómo le pides algo a alguien a quien previamente has ofendido? Supongamos necesitamos de un hermano X, de un familiar, de un padre, de una madre, pero previamente le hemos ofendido, le hemos dañado y hemos provocado angustia, tristeza, decepción. Y posteriormente a aquello nos vemos en la necesidad de tener que decirle: papá, mamá, hermano, tío, ¿tú me podrías ayudar en esto? Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra relación con el Eterno, con Dios, cuando nosotros de alguna manera pisoteamos el sacrificio de Yeshua, cuando ignoramos el amor con el que Él nos enseñó y nos predicó la palabra de su Padre, cuando despreciamos a los profetas, los hombres que de alguna manera fueron gigantes, no porque alcanzaran un nivel individual, sino que porque Dios los elevó, amaron tanto a Dios que todo lo demás pasó a ocupar un lugar en sus vidas muy lejos desde el lugar que ocupaba Dios en sus corazones. Entonces, hoy día, amados hermanos, tenemos que pensar y recapacitar en todo ello. Imagínense, llevamos una semana sin poder congregarnos y eso nos ha dejado una lección. El que usted y yo no hayamos podido congregarnos aquí en la iglesia nos deja una gran lección. Que nuestra porfía, hermanos, que nuestra forma de actuar, que muchas veces no se condice con la responsabilidad, que no se condice con la madurez que debiéramos tener, hace que hoy día tengamos que estar en estas circunstancias. Hace que hoy día tengamos que tomar medidas, no desesperadas, pero medidas para proteger a los demás. No queremos crucificar a nadie, no es nuestra intención ofender a nadie tampoco, pero cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables. Si decimos que amamos a Dios, obviamente nos tiene que agradar el poder congregarnos para escuchar su palabra. Si decimos que amamos a Dios, debemos cuidar el entorno que el Señor nos concede, los utensilios que Dios nos da para poder tener servicios normales, en donde puedan venir los coristas, en donde puedan venir los ancianos, en donde puedan venir los niños, en donde pueda venir usted y donde pueda estar yo. Pero si nuestro actuar es un actuar irresponsable, entonces a actuaciones irresponsables tenemos que tomar este tipo de medidas. Ahora, comentaba en el WhatsApp de la oración que prontamente ya no va a seguir corriendo. Recordemos que va a ser otro medio el que vamos a tener para comunicarnos, que hoy día se iban a entregar algunos avisos. Y antes de entrar de lleno en lo que será el mensaje del día de hoy, el día martes, si Dios no dice otra cosa, este martes, creo que es 1 de noviembre, volverán los servicios presenciales. Amén. Pero recordemos que el martes además es feriado. Y los días feriados nosotros comenzamos los servicios un poco antes de la hora habitual. Es decir, los servicios comenzarían a las 18:30 horas, 6:30 de la tarde. Amén. Este martes, servicio presencial, 1 de noviembre, la lista no está, así que si mi pastor Salomón está ahí,
tal vez hoy día es un buen día para entregar la lista de predicación y que el predicador para aquel día pueda estar preparado. Entonces, este martes 1 de noviembre, nos reuniremos aquí en la iglesia, si el Señor lo permite, a las 6:30 de la tarde. Ese es un aviso. El segundo aviso: nos vamos a reunir, pero con mascarilla. Va a volver la mascarilla aquí a la iglesia. Sí, el gobierno ha dicho que no podemos, ya no es necesaria, pero nosotros hemos visto que sí es necesaria, al menos aquí en la iglesia, hasta que seamos capaces de convertirnos en hombres y mujeres responsables. ¿Sabe por qué? Supongamos que no la usamos y que yo estoy resfriado, pero vengo a la iglesia. Entonces yo tendría que venir con mascarilla por amor a todos mis hermanos para que ninguno de ellos se resfríe. Eso sería un acto de responsabilidad. Ahora, como no tenemos certeza de que el niño que habita en nuestro interior haya alcanzado madurez, entonces no sabemos si se va a poner la mascarilla a alguien que esté enfermo. Entonces vamos a tener que hacer lo contrario, que los sanos ocupen mascarillas por la eventual irresponsabilidad de alguno de nosotros. Así que hasta nuevo aviso, nuevamente, al entrar a la iglesia tendrá que venir con mascarilla, echarse alcohol gel en las manos. El saludo nuevamente va a tener que volver a ser el puñito, no besitos en la cara, ósculos santos, nada de eso, ni abrazos, por lo pronto hasta que seamos capaces de darnos cuenta de que efectivamente hemos progresado. Amén. Entonces, primer anuncio: el martes vuelve el servicio presencial a las 18:30 por ser feriado. Vuelven los hermanos, o volvimos los hermanos, pero usando mascarilla, usando alcohol gel y teniendo en consideración todas esas cosas. Tercer aviso: se suspenden los desayunos dominicales hasta nuevo aviso. ¿Por qué, dirá usted? Es un momento agradable, ha resultado en un momento de bendición, nos quedamos algunos hermanos compartiendo, conversamos, etcétera, etcétera. Pero si vamos a estar tomando desayuno, vamos a estar sin mascarilla. Mire todo lo que conlleva o todo lo que trastoca a veces el actuar sin responsabilidad. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, ya tenemos 3 medidas que hay que poner en práctica y tenemos que mostrarnos los unos a los otros que somos capaces de obedecer. Cuarto aviso, que es una muy buena noticia: los hermanos que estaban enfermos ya algunos han sido dados de alta, para la gloria del Señor. Y obviamente algunos ya están trabajando, otros por ser feriados van a aprovechar estos días de descanso, pero de igual manera les damos gracias al Eterno porque cada uno de ellos está mejor. Nuestro hermano Manuel Infante, no sé si todos lo sabrán, él estuvo hospitalizado hace algunos días atrás, no por COVID, él estuvo hospitalizado porque tenía un pulmón completamente colapsado. Ahora, los hermanos que se están enterando a través de este medio, él ya está en la casa, fue dado de alta, gracias al Señor, lo atendieron muy bien, ya está superada la emergencia, pero él quedó delicado de su salud. Por lo tanto, los médicos que lo atendieron y se lo hicieron saber a la familia, él no puede recibir visitas, mucho menos visitas que eventualmente pudieran estar resfriados o peor aún contagiados con COVID. Eso detonaría un problema gigantesco en nuestro hermano, en la salud de nuestro hermano. Así que debemos conformarnos con
¿ya? Y a través del teléfono o directamente con nuestra hermana Carmen, que el Señor nos bendiga. Esos son, al menos los que recuerdo, los avisos que tenemos para ahora. Amén. Así que, bien, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Bien, vamos a salir un momento de aquí y vamos a entrar de lleno a lo que es la palabra, porque por lo que pude ver hemos tomado bastantes minutos. La verdad es que estar así a ciegas, sin saber si esto está saliendo bien o no, con la excepción que me vinieron a decir de que sí era así, no tener retorno, no tener a la mano, qué sé yo, las listas de predicación, pero ya se arregló esto, así que vamos a entrar. Entonces dijimos, vamos a entrar hoy día a hablar de un tema muy importante en la vida de un hombre, de una mujer que aman a Dios, de un hijo de Dios. Permítame aclararle que no uso el término cristiano porque el cristianismo nació 300 años después de que ya no estaba Jesús, Yeshua, ya no estaban los discípulos y ya no había ninguno de ellos que de alguna manera hubiesen enseñado que nosotros éramos cristianos. El cristianismo nació 300 años después de estos varones, después del Hijo de Dios, y nace en un concilio católico, en el concilio de Nicea, donde Constantino, el primer emperador, uno de los emperadores romanos y el primer papa de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, denominan a los seguidores de esto como cristianos. ¿Y por qué? Porque, escuche bien la explicación, porque cristiano es el nombre griego que se le dio a Jesús en reemplazo de la palabra hebrea que era Mesías. Mesías es ungido, ya Cristo es untado. Entonces, a partir de allí para adelante, todos los seguidores de Jesús, de Yeshua, el Mesías, el ungido, la Iglesia Católica dijo, bueno, nosotros vamos a seguir a Jesucristo, el untado. Entonces, no es algo que hoy por hoy nosotros vayamos a denostar o a prohibirle a alguien decir Cristo o cristiano, si usted quiere, pero cuando yo lo hago por esa razón. ¿Por qué el pastor no dice cristiano? Más bien dice Mesías o hijos de Dios. Esa es la razón, ¿ya? Entonces vamos a hablar del bautismo o purificación. ¿Qué será en realidad? Cuando hablamos del bautismo cristiano, el que realiza las iglesias cristianas, en el mundo cristiano, de donde la mayoría de las ovejas perdidas de la casa de Israel, escuche esto, de donde la mayoría de las ovejas perdidas de la casa de Israel están retornando. ¿A dónde están retornando? A Dios. Están en las iglesias cristianas, pero están retornando a Dios, a su palabra, a la verdad de la palabra. En el mundo cristiano, el bautismo cristiano tiene diferentes métodos de realizarse. Uno es el que establece la iglesia madre del cristianismo, es decir, la Iglesia Católica, y también están ciertas formas que existen en las iglesias evangélicas y en las iglesias reformadas, entre paréntesis, todas cristianas. Básicamente la forma del bautismo es por aspersión, un poquito de agua, o te bautizo, y por inmersión. Esas son las dos formas básicas que existen de bautizar. En la historia del cristianismo, el bautismo, como lo conocemos propiamente, se realiza siguiendo la forma bautismal que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28. Aquí es importante si usted puede estar con una libretita, con un cuaderno, etcétera, con un lápiz y va tomando apuntes, a pesar de que estos servicios quedan grabados y después usted los puede ver. Entonces, la fórmula bautismal que las iglesias cristianas realizan
es la fórmula que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28, en el versículo 19, donde está escrito lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la mayoría de los cristianos son bautizados así, siguiendo la fórmula cristiana. Y está clarísimo, eso sí, que en el texto hebreo, en el original, no aparece ese versículo. ¿Escuchó? En el texto hebreo, en el original, ese versículo que acabamos de leer, que sí aparece en nuestras Biblias, no está. Está clarísimo, eso sí, que en el texto hebreo de Mateo no aparece ese versículo, y es evidente que se trata de una reconstrucción teológica con posterioridad para adaptarla al proceso de formación teológica que venía experimentando la Iglesia, toda vez cuando seguimos los procesos históricos que tienen lugar y que están registrados en los Hechos de los Apóstoles. Ninguno de los casos que aparecen ahí, en los Hechos de los Apóstoles, de bautismo, vamos a llamarlo así, hasta que aclaremos el concepto, vamos a llamarlo bautismo. Ninguno de los casos donde aparece el bautismo se usa la fórmula de Mateo 28, 19. Podemos mirar todos los casos que están en la Escritura de bautismo que hay en el Nuevo Testamento y ninguno usa esa fórmula bautismal. Entonces la pregunta que usted y yo entonces nos debemos de realizar hoy día es: ¿de dónde salió entonces esa fórmula? ¿De dónde surgió? Está claro que se trata de una edición cristiana. ¿Cuándo nació el cristianismo? 300 años después de que Jesús ya no estaba. Para adaptarlas a las prácticas y costumbres de la iglesia cristiana. Total es que cuando eso pasó a los manuscritos griegos, se quedó así, con esa fórmula bautismal. Y hoy prácticamente en todo el mundo cristiano se bautiza de esa forma. ¿Cómo? Como dice Mateo 28, 19. Aunque eso no está en el original. Y no es lo que nosotros encontramos en los testimonios históricos de bautismo dentro del Nuevo Testamento, de estas mismas Biblias. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el concepto entonces? En la historia del cristianismo surge algo muy interesante. Y es que algunos teólogos cristianos sostienen que el bautismo fue concebido como una gracia, como un sacramento. ¿A dónde he escuchado esa palabra? Sacramento. Es más, el bautismo es parte del sacramento de la iglesia. Sacramento significa que cuando tú realizas ese acto, en este caso el bautismo, recibes una gracia, recibes algo de parte del cielo para tu alma. Y en cuanto al bautismo, había algo que la iglesia enseñaba, y era que el bautismo perdonaba tus pecados. Pero después que tú te bautizabas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si volvías a pecar, entonces ya no había más perdón para ti. ¿Qué pasaba con eso? Que entonces la gente no le gustaba bautizarse, obvio, sino hasta algunos días antes de morir, ya que decía lo siguiente: si me bautizo y después por alguna razón llegó a pecar, estoy, como decimos aquí en nuestro país, frito. Constantino, por ejemplo, que según algunas fuentes históricas se convierte al cristianismo en un punto de su vida, posiblemente en el año 312 de la era común. Bueno, él, convertido al cristianismo, sin embargo, no se bautizó sino hasta algunas horas antes de morir.
¿Por qué él aguantó tanto para bautizarse? Porque estaba la creencia que el bautismo perdonaba los pecados de las personas. Y entonces, si después de bautizarse volvías a cometer pecado, todo se había acabado. Ya no había más remedio para esa persona. Y lo más probable es que vayas a tener que ir al purgatorio, le enseñaban, a expiar esas faltas que cometiste luego de haberte bautizado por una cierta cantidad de tiempo. Y bueno, de ahí se desprenden otras teorías más. Total, en algunos casos, eso fue lo que se enseñó. Y eso fue lo que se creyó. Y también la fórmula bautismal. ¿Cuál? Mateo 28, 19. Entonces, hubo una gran discusión teológica entre los reformadores y los teólogos cristianos de la Iglesia Católica en cuanto a si el bautismo trae regeneración o no. Trae regeneración, si el bautismo trae perdón de pecados o no trae perdón de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, con la Reforma se inició un giro en un nuevo concepto dentro del cristianismo. Y básicamente todas las iglesias evangélicas y protestantes empezaron a bautizar por inmersión. Si nuestra iglesia también hace algunos años atrás bautizaba un poquito de agua en la mano y por aspersión. Con algunas excepciones, como por ejemplo la iglesia presbiteriana. A no ser que la persona que va a ser bautizada lo pida, ellos lo bautizan por inmersión, pero la fórmula que ellos utilizan es la de la aspersión. Hay una discusión ahí. La otra discusión que ha venido ocurriendo dentro del cristianismo con el tema del bautismo es el paidobautismo. ¿Qué es el paidobautismo? Es el bautismo que realizan algunos pastores a los niños. ¿Se pueden bautizar los niños? En la iglesia cristiana madre, ¿cuál será la iglesia cristiana madre? Usted lo puede ir colocando ahí en los comentarios. La iglesia católica, la más importante de las iglesias cristianas, no lo olviden. A los niños, efectivamente los bautizan. Entonces, ¿de dónde sacaron los pastores que se podían bautizar niños? De ahí, ¿no? Con todo un ceremonial, especialmente normalmente los bautizan a la semanita, a los 8 días de nacido. Y de esa manera el bautismo viene en reemplazo del Brit Milá, que es algo parecido pero que no tiene nada que ver con el bautismo y que se realiza a los niños hebreos a los 8 días de nacido. Toda esa gama de ideas y toda esa gama de conceptos están dentro del cristianismo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona conoce, descubre las raíces hebreas de su fe, descubre la realidad de la Escritura e inician su proceso de retorno al Dios de Israel? Las personas se preguntan, ¿me tendré que bautizar otra vez? ¿Qué cree usted? ¿O el bautismo que recibí en mi iglesia cristiana es válido? Y estas interrogantes son muy interesantes de analizar, porque la mayoría de las personas que están regresando a sus raíces hebreas, cuando hicieron su conversión, cuando hicieron su bautismo, lo hicieron de corazón. Amén. Yo me bauticé de corazón, en la fórmula que se hacía. Usted lo puede haber hecho igual. No estábamos jugando cuando las personas bajamos a las aguas y nos bautizaron. Cuando el ministro o el pastor nos sumergieron en el agua y a la vez nos levantaron delante de testigos con ropas blancas, con todo un ceremonial, lo hicimos de corazón. No estábamos jugando allí. Es posible que tal vez alguno, como siempre suele suceder, pero normalmente la gente llega con sinceridad y con transparencia de corazón, y esas personas se preguntan, ¿qué pasó entonces con mi bautismo? ¿Vale o no vale? ¿Está bien hecho o no?
¿Qué tengo que hacer? Por eso es que este servicio, amados, que está grabado porque ya lo había entregado hace algunos meses o un año atrás, toma vital importancia, usted que lo está escuchando, para clarificar todas estas cosas y para recordarnos algo muy importante, que es lo siguiente. La verdad, escuchen, la verdad no depende de nuestra honestidad. La verdad se establece no porque tú o yo seamos honestos, no. La verdad se establece por ella misma. La verdad es la verdad y punto. Según está establecida en la revelación de las Escrituras hebreas. Entonces, no estamos para nada cuestionando aquí la honradez, la honorabilidad, la buena intención o la transparencia con la cual nosotros, usted y yo, hicimos todas estas cosas. Pero recordemos algo que es sumamente importante. La honradez y la transparencia con la que uno hace o dice algo no necesariamente es la verdad. Porque uno puede estar honestamente, transparentemente equivocado. Recordemos un ejemplo bíblico, ¿le parece? Los profetas de Baal. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 40. Es largo, pero tome apunte ahí y lo puede buscar. Ellos estaban honestamente equivocados. En la época del profeta Elías, cuando Elías desafió a los profetas de Baal para que se mostrara quién era el Dios verdadero. ¿Se acuerda de eso? Si Baal o Hashem. Y dijo el profeta, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Aquella gente, relata la Escritura, se cortaban con cuchillos, se hacían cortes en los brazos, en el cuerpo. La sangre chorreaba por todos lados, pidiéndole a Baal que respondiera. Les digo algo, cuando una persona es capaz de hacer todo esto, es porque está realmente convencida que así es. Ellos dicen en su corazón, mi Dios sí funciona, ¿o no? ¿Ustedes creen que alguien va a provocar tal grado de violencia contra su propio cuerpo si no estuviera convencido de que su Dios le va a responder? Sin embargo, no respondió. ¿Cuál es la conclusión? Estaban ellos honestamente equivocados. Entonces, cuando hoy hablamos de estas verdades, no queremos para nada y bajo ningún punto herir los sentimientos ni cuestionar la buena intención con la que hemos hecho ciertas cosas. Estábamos equivocados. Ni la sinceridad de nuestro corazón con la que realizamos ciertos actos cuando estábamos bajo la enseñanza del otro campamento, el campamento cristiano. No se trata de eso, se trata de que ahora que estamos regresando a nuestras raíces y ahora que estamos conociendo la verdad del pueblo de Dios, ¿cómo aplicamos estas cosas? ¿Y qué hacer con estas cosas que estamos entendiendo y conociendo? Ese es el punto que estamos compartiendo hoy. Entonces vamos a dejar el tema del bautismo cristiano donde pertenece, en la historia del cristianismo, es decir, desde el año 300 hacia acá. Hicimos esto como un punto de referencia para el servicio que hoy día estamos viviendo. Y ahora vamos a introducirnos en lo que es el concepto, pero ahora dentro del pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, el bautismo cristiano
procede y tiene su raíz en el judaísmo. Eso era lo que practicó Jesús, eso es lo que enseñaron los profetas, etcétera, etcétera. Los cristianos no inventaron el bautismo, ellos lo recibieron y lo modificaron. Y es parte de una herencia hebrea. El bautismo es parte de una herencia hebrea. En el cristianismo, con adaptaciones como resultado del proceso cultural y teológico. Pero la raíz de ese proceso es judío, en su esencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de bautismo, en el mundo del pueblo de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del concepto que se llama purificación. El bajar a las aguas, el pueblo de Dios no le llama bautismo, le llama purificación. Y esa es la mejor palabra para expresar aquello. Esa purificación en la vida de esa persona. En el judaísmo se practica el bautismo desde la época bíblica. Estoy utilizando los dos términos ya, pero no nos debemos de confundir. Desde antes del Mesías ya se practicaba el bautismo o la purificación. ¿Qué es purificación o tevilá? ¿En qué consiste esto? Hay una serie de expresiones idiomáticas en la Biblia hebrea que cada vez que uno la encuentra es una referencia a lo que usted y yo conocemos como bautismo. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel a los pies del monte Sinaí, Moisés le dijo, vamos a recibir la Torá, vamos a recibir la palabra o los mandamientos, ¿cuál fue la instrucción de Moisés? Prepárense y laven sus ropas. Esa frase significa pasar por la mikve o pasar por el bautisterio o purificarse. Visto así, en el concepto hebreo de tevilá o purificación está relacionado con el concepto de mikve y de hecho mikve está relacionado también con la palabra hebrea esperanza. Prácticamente se escribe igual en hebreo. Entonces, ¿qué es una mikve? Una mikve, a diferencia de un bautisterio cristiano, algunas iglesias tienen unas piscinas dentro de los templos, es un lugar que acumula aguas que corren. Es un estanque, pero el agua está corriendo. Tiene una entrada y tiene una salida. El bautisterio, en la mayoría de las iglesias cristianas, es un lugar que retiene el agua. Por ende, que está estancada. Ya sea que esté con cloro, pero estancada. Y ahí se realizan algunos bautismos cristianos. La mikve judía, para que sea en realidad una mikve, debe reunir ciertas condiciones. La primera es que debe ser llenada con agua de manantial, agua del cielo, agua que corre, no agua tocada o creada por la mano humana. ¿En qué sentido? Que sea agua tratada o purificada. Una piscina que el hombre mismo es el que la controla. Eso no sirve para una purificación o lo que nosotros conocemos como un bautismo. La purificación tiene que darse con aguas que corren de manera natural, que fluyen por la naturaleza. Un manantial de agua funciona, tiene que estar corriendo, tiene que estar moviéndose. Un río funciona para hacer un bautismo o una purificación. El mar es la mejor mikve que puede existir, según los escritos hebreos. Entonces, ¿la mikve se puede hacer dentro de un lugar cerrado? Sí, pero debe cumplir con esas características para que pueda cumplir con esa función. La primera característica es que deben estar bajo nivel de la tierra. No puede estar en lo alto. Si nosotros quisiéramos construir una mikve, por ejemplo aquí mismo, no podría estar en un lugar alto. Por eso es que en la Escritura se usa la expresión subir del agua cuando usted es bautizado. Cuando usted o yo somos
purificados, nosotros nos levantamos del agua. Y cuando nosotros todavía no hemos pasado ese proceso, somos invitados a bajar al agua. ¿Amén? Y por esa razón uno baja a la mikve, baja, nunca sube a la mikve. Ya explicaremos esto, pero para que una mikve sea una mikve, el agua tiene que venir del cielo, el agua debe estar corriendo. Otra cosa, tiene que estar en profundidad y tiene que reunir al menos un mínimo de agua, algo así como unos 1600 litros como mínimo. Estamos hablando si uno quisiera construirla. Estas son a grandes rasgos las características. Ahora, ¿qué práctica o qué se practica en estos lugares? Ya sea en una mikve, en el río o en el mar. Bueno, en todos estos casos se entra por un lugar y se sale por el otro. ¿Ok? Cuando usted se va a bautizar, entra al río o entra al mar o entra a una mikve por un lugar, se bautiza, se purifica y cuando se levante no sale por el mismo lugar, sale por otro lugar. Eso es algo importante y vamos a explicar por qué. Porque se entra por un lado y por qué se sale por el otro. Normalmente, en algunos de estos lugares hay 7 escalones hasta llegar abajo. Una vez abajo en las aguas se hace la purificación y luego se sube por el otro lado. La idea es que la persona entra en un estado o condición y luego sale en otra condición. Todo esto está lleno de simbolismo, hermano. Y ese es el simbolismo de este ritual que aparece en la Escritura. Entras de una manera y sales de otra manera. En el fondo eso es exactamente el concepto. Y es exactamente la razón de que la mikve, que sea operado un cambio en ti y en mí. Y ese cambio operado en ti es un certificado, bajando a las aguas. Ahora, hay muchas razones por las cuales purificarse y por ende bajar a las aguas. Una, por ejemplo, y la más popular se da en el caso de las mujeres. Las mujeres comienza, por ejemplo, con su periodo menstrual. Se vuelve una mujer prohibida. Estamos hablando de una mujer casada para su marido. Los varones que están escuchando sabrán que en esas condiciones no se pueden tener relaciones sexuales. La mujer está prohibida. ¿Está prohibida dónde? En la palabra, hermano. No se le puede unir la vida representada en el espermatozoide con la muerte representada en el óvulo muerto y que es expulsado a través de la sangre. Está prohibido en la palabra. Entonces, cuando la mujer termina su periodo, espera 7 días más después que terminó su periodo. Y una vez cumplido ese periodo, ella tiene que bajar a la mikve. Eso es lo que ordena la palabra. Debe de bajar a las aguas y en las aguas debe purificarse y debe volver para estar con su esposo. Eso lo hacen para indicar que hay un cambio de estatus en ella. De una mujer prohibida para su marido pasa a ser ahora una mujer o una esposa permitida para su esposo. Es tan importante el tema que en Israel existen muchas mikveh, que si por ejemplo hay dinero solo para construir una mikveh o una sinagoga o una iglesia, ¿sabe lo que se construye primero? La mikveh, porque es de vital importancia. Así de importante es este tema para el pueblo de Dios. O sea, todo lo que representa un cambio de estatus se expresa a través de bajar a las aguas. Otro ejemplo, los sacerdotes. Estamos hablando de los sacerdotes del pueblo de Dios. Amén. Para poder oficiar en el templo, obviamente cuando el templo estaba en pie, ellos tenían que purificarse primero. No podían ir a ministrar delante de Dios sin pasar por ese proceso de purificación. Las personas no podían entrar al templo si antes no pasaban
por el proceso de purificación. Amén. Es decir, los hermanitos no podían venir a la iglesia si primero no se purificaban, si no se bañaban, si no se duchaban. Por eso es que las excavaciones del muro occidental, el muro que todavía queda en Israel, cada vez aparecen muchas mikves dentro del templo, por todos lados, porque había tantas mikves, hermanos. Hay un dato en el Evangelio de Juan, donde el Mesías presenta una tradición que se da en el contexto de unas bodas, y esto lo encontramos, anote ahí, en Juan capítulo 2, versículos 1 al 6. Lo interesante es que el maestro habla ahí acerca del rito de la purificación de los judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido enseñado que debía purificarse para todo. Otro ejemplo es que cuando va a llegar el Shabbat, se debe acudir a la purificación para celebrar esa fiesta solemne. Era necesario purificarse en las aguas para que nuestra celebración sea acepta. O sea, hay muchas razones para bajar a las aguas y cumplir con ese orden de purificación. También un día antes de celebrar un matrimonio, por ejemplo, debe bajar a las aguas para indicar su cambio de estatus. Solteros o casados delante de Dios. Por supuesto, cuando hay un proceso de conversión, que es lo que más nos toca a nosotros. Cuando la persona se convierte al Dios verdadero, al Dios de Israel, especialmente para aquellos que están pensando en bautizarse, tiene que bajar a las aguas. Al Dios verdadero, al hacer esto, el hombre o la mujer está diciendo, mire lo que pasa cuando usted se bautiza o usted purifica. Está diciéndole a los testigos, ha habido un cambio en mí, un cambio de estatus. Antes yo practicaba una religión, ahora voy tras el Dios verdadero. Antes yo seguía la idolatría, ahora sigo al uno y único Dios de Israel. Amén. Antes yo expresaba lealtad a ciertas creencias, ahora yo creo en la Torá, en su palabra. Antes rendía culto a ciertas prácticas, ahora practico la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conversión siempre va a significar pasar por el proceso donde tú dejas ciertas cosas y asumes cosas nuevas. Eso sucede cuando bajas a las aguas. Y es por eso que el momento más bonito, más hermoso, se produce cuando la persona decide aceptar al Dios de Israel como su único Dios verdadero. Lealtad exclusiva al Dios de Israel. Y todo eso sucede bajando a las aguas, en un acto de purificación, en presencia de testigos. Bajas mostrando que no eres o que no eras, y subes ahora diciendo, soy hijo del Dios de Israel. Ese es el cambio de estado que se expresa en este evento, como nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa tener un cambio de estatus. Hay varias formas de nacer de nuevo. Una de ellas es cuando la persona abandona la idolatría y sus prácticas idolátricas y se convierte exclusivamente al Dios de Israel, mostrando su lealtad, bajando a las aguas de la purificación. La forma de inmersión es 3 veces y lo hace la persona por sí sola. No es la fórmula cristiana donde un ministro o un pastor lo echa hacia atrás y luego lo levanta. ¿Por qué 3 veces? Son 3 veces por lo siguiente, en virtud del pacto que Dios estableció con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Es en virtud del pacto por estas 3 personas, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que hay detrás de esto, básicamente. Los procesos que se dan en un punto de conversión y que tiene lugar en la vida de una persona.
El diluvio universal, por ejemplo, fue un acto de purificación. Dios purificó a la tierra. Pablo usa esa figura como una metáfora para indicar que todos los hijos de Israel, cuando cruzaron el mar Rojo, experimentaron una purificación. Cuando nuestro santo Mesías, escucha, fue para dar inicio a su ministerio público, pasó por ese proceso de purificación y de cambio de estatus. ¿O usted piensa que Jesús se fue a bautizar porque había pecado? Fue a purificarse. Porque según nuestros libros, los aspirantes a sacerdote comenzaban a estudiar a los 25 años y a la edad de 30 años, cuando ya había terminado su proceso de estudio y pasaban sus pruebas, eran convertidos en sacerdotes. Y para convertirse en sacerdotes tenían que bajar a las aguas. ¿A qué edad comenzó su tarea sacerdotal nuestro Santo Maestro? Tiene toda la razón, a los 30 años. Y eso está en la Escritura. Dependiendo del objetivo, es el tipo de purificación que se hace. Hay purificación que solo requiere purificarse las manos o los pies. Otra que exige que sea el cuerpo completo, dependiendo del por qué lo estás haciendo, es la forma de purificación que se hace. Cuando el Mesías, por ejemplo, lava los pies de sus discípulos, los estaba purificando, ya que estaban a punto de cambiar de estatus los discípulos y transformarse en sus emisarios. Y ese cambio de estatus se los dio a través del lavamiento de pie, que era algo típico de los sacerdotes del templo. Que el Señor nos bendiga. Bien, no sé cuánto tiempo llevamos, pero básicamente, amados hermanos, tenemos aquí en lo que hemos visto una razón poderosa por la cual todos nosotros debiéramos decir: pastor, yo este año me quiero bautizar. Pero ¿cómo si usted ya recibió un bautismo, inclusive tiene hasta un certificado? O hablemos de purificación. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Comenzábamos diciendo, y por aquí veo que la iglesia puso el video donde está el bautismo de nuestros hermanos, que se realizó hace algunos meses atrás aquí en una playa muy hermosa, donde todos los que estaban allí presentes, toda la gente que estaba observando, amados, comenzaron a sacar sus teléfonos, comenzaron a grabar. La intención nuestra era realizar aquel acto muy temprano para no molestar a nadie, y como hoy día hay tanta gente que también es gente sin respeto, entonces para no provocar nada. Bueno, la verdad es que no fue tan temprano y había mucha gente cuando comenzamos, y todas esas personas estaban con sus teléfonos grabando lo que allí estaba sucediendo. Entonces la pregunta hoy día es: ¿puede usted volver a bautizarse? Por supuesto que sí. ¿Puede purificarse? Claro que sí. Porque decíamos al principio, antes de ver esta imagen, de que nosotros honestamente, de corazón, podíamos estar haciendo algo, pero eso algo estaba equivocado. Dimos como es el ejemplo de Elías con los 400 profetas de Baal. Ellos creían, estaban convencidos que Baal era el Dios, y por lo tanto no les importó rasgar sus cuerpos, lastimarse y gritar y clamar a gran voz para que Baal les respondiera. Ellos estaban honestamente convencidos de que era así, pero ¿era la verdad? No lo era. Entonces nosotros podemos haber hecho cosas honestamente convencidos de que era así, pero es la verdad. Hoy día, a la luz de la palabra, a la luz de todo lo que hemos hablado, nos damos cuenta de que no es así.
Por lo tanto, ¿podemos volver a hacerlo? ¿Podemos volver a repetirlo? Claro que sí. Y va a ser un motivo de gran bendición para todos aquellos que quieran ser parte de esto. Esto obviamente no puede ser algo obligado, sino que esto tiene que nacer de ti. Si tú estás convencido de que la palabra, que la escritura está señalando algo que es importante, algo que debe de ejecutarse, algo a lo que debemos volver. Por ejemplo, hace algunos años atrás leíamos un versículo bíblico que resultaba un tanto contradictorio, porque lo interpretábamos de manera occidental, es decir, de este lado del planeta. El versículo decía algo más o menos así: paraos en los caminos y mirad y preguntad por cuáles son las sendas antiguas y transiten, caminen por ellas. Entonces nosotros decimos, quieren que volvamos al acordeón, a la guitarra de caja, al banjo, al pandero. No quieren la batería, no quieren el bajo, no quieren la guitarra eléctrica. No era eso. Camino es la palabra. Pregunten cuál es el camino original. Vean qué es lo que Dios demandó de su pueblo, qué fue lo que le enseñó a través de la palabra, qué es lo que les sugirió a hacer. Y vean qué es lo que estamos haciendo. Si es idéntico, si es igual a lo que la Escritura nos dice que debemos de hacer, o si es una similitud de algo nuevo, de algo distinto y que no tiene ninguna relación con lo que el Señor nos enseñó. Entonces, si nosotros descubrimos ese camino antiguo, esa senda antigua, el Señor nos dice a través del profeta, caminen por ella, transiten por ella, porque a través de ese camino van a hallar bendición para sus vidas. El hombre que haga estas cosas vivirá. Eso es lo que dice la palabra. El hombre que haga estas cosas vivirá. Y aparece en el Nuevo Testamento ese versículo, y aparece también cuando Moisés le habla al pueblo. Quien haga estas cosas, quien las respete, quien respete, amados hermanos, las fiestas solemnes, quien las practique, quien practique el bautismo o la purificación, quien practique la observación de Shabbat, quien practique las santas reuniones que son llamadas a realizarse, quien haga todo esto, pero cumpliendo con la palabra, cumpliendo con sus ordenanzas, entonces quien haga estas cosas vivirá. ¿Qué le parece lo que el Señor nos ha enseñado? Bueno, son tantas cosas maravillosas, amados hermanos, que uno podría pasarse bastante tiempo, no sé qué hora es. Estamos bien en la hora, mire, no hemos cantado, usamos todo este tiempo para... Le voy a pedir a mi pastor Salomón, o a su hija, o a su hijo, si tienen las peticiones, me las manden al WhatsApp, porque ya por fin pude arreglar esto. Y ahora me estoy viendo ahí, estoy viendo también los comentarios de nuestros amados hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y Él nos ayude para que cada día nos podamos acercar más al Señor, para que cada día podamos nosotros caminar como hijos de luz, actuar como hombres y mujeres que conocemos la verdad, no como alguien que no conoce la verdad. ¿Ok? Esto no busca ni pretende dejar en ridículo a nadie, ni ofender a nadie, porque lo que nosotros no queremos y no debemos hacer es ofender a Dios. Y si Dios nos enseña por su palabra, entonces nosotros tenemos que hacer aquello que Dios nos está enseñando, aquello que Dios nos está invitando a hacer. Si Dios nos dice, no comas esto, no lo comas. ¿Por qué hacer algo que enfade al Señor? Si el Señor nos ha sanado, nos ha rescatado, nos ha liberado, nos ha mostrado su amor constantemente.
nos ha enseñado el camino, nos ha ayudado para que en todo nos vaya bien, a pesar de que nosotros somos responsables de muchas cosas. ¿O usted cree que el Señor debiera andar con mascarillas en su bolsillo para pasarnos mascarillas a nosotros? ¿Quién tiene que hacer eso? O como cuando los niños saben con antelación que tienen una prueba o que tienen que leer un libro. ¿Usted quiere que el Señor le ande susurrando al oído el texto, el libro? ¿O que le diga las respuestas de la prueba? ¿Usted cree que es justo eso? ¿Verdad que no? Entonces, si nosotros tenemos cosas que hacer, si nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, si nosotros tenemos que leer su palabra, tenemos que sumergirnos en ella para purificarnos. Mire lo que acaba de enseñarme el Señor. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos bajando, sumergiéndonos en su palabra, de alguna manera, y su palabra, ¿qué hace en nosotros? Nos purifica. Cambia el estatus de ignorancia a alguien que conoce de la Escritura. Lo transforma, lo eleva, porque Dios pretende que tu alma se eleve constantemente, no que tu alma ande por el suelo. Por lo tanto, amados hermanos, este día martes es un día especial, porque llevamos una semana sin poder congregarnos. Es un día donde el servicio va a ser más temprano. Además es feriado. Tiene todo el día para descansar, para prepararse, para estar puntualmente en este lugar y para que nos reunamos a bendecir y alabar el nombre de nuestro eterno y soberano Dios. ¿Qué le parece? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados allí, a los que en un tiempo futuro tal vez van a ver esto, que el Señor les bendiga a través de este mensaje, a través de esta palabra, y que obviamente nosotros también podamos ver con nuestros propios ojos, y cuando las cosas comienzan a funcionar como Dios las quiere, entonces tenemos un Dios que está agradado, un Dios que está de alguna manera complacido, porque estamos haciendo aquellas cosas que Dios nos ha ordenado hacer. Bueno, esto es lo que el Señor nos ha concedido en esta mañana. Viéndome ahora y les pido perdón por el rostro. Ha sido una semana bastante atareada. Esperamos, amados hermanos, el día de mañana, no sé si acompañado o no, pero el día de mañana vamos a sanitizar la iglesia para que el día martes esté en óptimas condiciones y para que usted pueda venir con toda tranquilidad. Ninguno de los que se enfermó dentro de la iglesia. ¿Ya? Eso hay que hacer hincapié. Ninguno de los hermanos que se enfermó dentro de la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que seguimos estando invictos. Amén. Pero debemos nosotros poner de nuestra parte para que no quebrantemos ese invicto y sigamos siendo hombres y mujeres responsables y sigamos congregándonos y sigamos participando de los ministerios que hay dentro de la obra del Señor. Cada mensaje, cada servicio tiene una enseñanza especial para usted y para mí. Cada varón, cada varona, en el caso de nuestra hermana que predica, lo hacemos con la convicción de que no solamente ese día está aprendiendo usted,
estoy aprendiendo yo también. Y debemos de darle la vital importancia a todo lo que esto significa, a todo lo que esto conlleva. Ser un hijo de Dios es una responsabilidad grande, pero también es un honor gigante que Dios te conceda a ti y a mí el derecho de ser llamado hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Queda hecha la invitación, hoy día a la tarde también a las 6:30, si no me equivoco, allí en Linares estarán nuestros hermanos acompañados de nuestros pastores para bendecir el nombre del eterno y soberano Dios. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que se congregan allá junto a los siervos del Señor, y que el Señor bendiga grandemente también esa obra. No sé si me han enviado las peticiones, o si no hay peticiones al WhatsApp, no sé si me la habrán enviado. Por favor me comunican. Vamos a ver. No nos demoramos mucho, amén. Ya está lista Aquí está. Bien, vamos a orar entonces por Paola Leal y Lorenzo, por Emilio Benavides, por Patricia Montes y familia, por nuestra hermana Isa Chávez y familia de allá de México, por la familia Montes Solís, oración por Matías Yáñez y familia, por familia del hermano Caleb Benit, oración por los hermanos en la localidad de Relín, por proyectos, por Gabriel Cornejo, por salud y para que Dios obre en él, por Gabriel Montes y Nancy Báez, por Manuel Infante y Elba Banda, por Mireya Rebolledo y Carlos Cornejo, por Manuel Saldías y Esnirta Rebolledo, por Vicente Santibáñez y Filomena Rebolledo, por Marcos Barros Olivares y Ruth Rebolledo. Oración por nuestros ancianos, por los pequeños, por nuestros hermanos en el extranjero y también a lo largo y ancho de nuestro país. Creo que esas son las peticiones. Bueno, a mi pastor Salomón parece que va a haber que reprogramar el día martes porque el predicador que está colocando allí no está, ¿ya? Y creo que el martes, pero no sé si por la tarde o por la noche van a regresar, así que habría que modificar ahí. Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. ¿Queda alguien ahí todavía? Sí. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir a este maravilloso Señor de que Él vaya donde está la necesidad y todos nuestros hermanos que están enfermos. Amén. La oración de fe, dice la palabra, sanará al enfermo. ¿Usted tiene fe? Yo tengo fe. Amén. Eterno y soberano Dios, infinito en amor y grande en misericordia, delante de ti nos presentamos en esta mañana, primero que todo para darte la honra, la gloria y también la alabanza, porque eres nuestro Dios, nuestro Padre, creador de todas las cosas, porque has sido gigante y poderoso en las batallas, y porque has liberado a tu pueblo, Señor, y le has dado su tierra prometida y los has bendecido. Gracias por tu pueblo Israel. Gracias por aquella nación santa, escogida por ti. Gracias también, Señor, por su tiempo en la que el pueblo te despreció y que gracias a esa, Señor, desprecio, nosotros, los que estábamos lejos, pudimos ser agregados, Señor, a ese pueblo maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque eres nuestro Señor y también nuestro Salvador. Te presentamos todas estas peticiones que han sido leídas,
Te presentamos a todos y cada uno de tus hijos, Señor, que en esta mañana ha confiado en tu palabra y han venido delante de ti trayendo, Señor, sus necesidades. Te imploramos que la virtud de tu gracia y de tu Santo Espíritu pueda caer sobre cada una de sus vidas, pueda llegar allí donde están y puedan traer alivio a sus enfermedades, puedan traer solución a sus problemas, Señor, etcétera, etcétera. Bendito Padre, confiamos en tu gran poder, confiamos en que eres un Dios que no nos ha abandonado ni nos ha, Señor, despreciado. Por el contrario, a pesar de nuestra terquedad, siempre has estado allí esperándonos, Señor, esperándonos, bendito Padre, de que retornemos a tu presencia, de que vengamos a ti, Señor, con una ofrenda agradable delante de ti. Te suplicamos por todas las necesidades de tu pueblo, te suplicamos por todos tus hijos, y que en esta hora, Señor, y en esta jornada, cada uno de ellos pueda recibir ese aceite maravilloso a través del cual usted bendice y sana y prospera a sus hijos. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Bien, que el Señor les bendiga. Recuerde que este martes nos reunimos. Recuerde traer su mascarilla. Bueno, si por algún motivo no la trae, habrá un hermano o una hermana dispuesta para poder ofrecerle una. Amén. Otro aviso que hay que dar es que a partir de este domingo que no pudimos, de hoy día, iba a ser su estreno en la puerta nuestro hermano Mario, esposo de nuestra hermana Ana María. Estuvimos hablando el domingo pasado y él quiere ganarse esa bendición. Nuestra hermana Paola puede seguir ahí en su lugar, no hay problema. Ella está a cargo de esas cosas que se hacen, con la diferencia de que van a quedar suspendidas por algún tiempo hasta que podamos ver un cambio en nosotros mismos, un cambio que acredite que somos responsables de nosotros mismos y que esa responsabilidad también abarca hacia los demás. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, cuídese mucho, disfrute esta tarde, es una tarde de bendición. Mañana, amados hermanos, es feriado. ¿Usted sabe por qué es feriado mañana? Hay poquitos hermanos conectados, pero si sabe, colóquelo allí. Mañana es un día especial en nuestro país. Es feriado no porque sea Halloween, es feriado porque se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Una fecha que trae controversia, podría haber sido otra fecha, pero es la fecha que se nos otorgó. Así que disfrute estos días de descanso para aquellos que trabajan, disfrute junto a su familia y dele gracias a Dios por lo que Él coloca en su mesa. Sea mucho o sea poco, pero usted cómaselo con alegría y con gratitud, siempre recordando de que Él prepara para nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos vemos este próximo martes, si el Señor no ha venido por nosotros antes. Y si así fuera, bueno, los demás hoy día, siervos del Señor, sabrán llevar adelante esta tarea que significa volver a las raíces de donde nació todo esto. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y para todos ustedes mucha bendición. Voy a terminar como comencé, parándome para ir a pagar aquello. Así que, shalom, shalom. Que el Señor les bendiga.